Escúchame, sí, tenía el micrófono muteado, lamentablemente, después de esa introducción, hablando solo acá. Entonces, vamos a hacer un repaso breve de lo que vimos anteriormente para refrescar y poder ver lo que nos espera. Vamos a tratar de descubrir todo, la unidad completa hoy, para ya avanzar esa parte. Entonces, en la presentación anterior que estábamos discutiendo, veíamos que los hidrocarburos eran compuestos, los compuestos mayoritarios de todos los que usamos hoy como combustibles fósiles. Que este tipo de compuestos básicamente se puede dividir en alifáticos y en aromáticos. Los alifáticos, como su nombre lo dice, son compuestos que dan origen a las grasas, y los aromáticos son compuestos derivados del benceno, y que los alifáticos pueden ser cíclicos o de cadena abierta, saturados o insaturados. Acá veíamos el tema del tipo de carbono dependiendo de dónde estaba a determinado grupo en la cadena. Si vemos que el grupo metilo acá está en extremo, el carbono es primario porque está unido solo a un único carbono, terciario si está unido a 3 y cuaternario si está unido a 4. Veíamos un pequeño quiz de ese concepto, y aquí pasábamos a lo que es la fórmula general de los alcanos, que es NH2N más 2. Veíamos algunos alcanos básicos como el metano, el etano y el propano. El metano es el componente mayoritario del gas natural, que el punto de ebullición de los hidrocarburos incrementa a medida que incrementa su peso molecular. Los estados de agregación de los primeros alcanos, que eran líquidos, los de bajo peso molecular, los de intermedio gaseosos, los de más bajo peso molecular, y los de más alto peso molecular eran sólidos. Veíamos los primeros 100 hidrocarburos conocidos, y también veíamos más para acá que las grasas saturadas están básicamente hechas de cadenas de hidrocarburos. Veíamos también el tema de las isomerías, de los distintos tipos de carbono, de los distintos tipos de hidrocarburos, y algunos veíamos también radicales, de cómo se forman los radicales de los hidrocarburos, de los alcanos y de sus isómeros. Y también estábamos nombrando los distintos tipos de alcanos siguiendo la nomenclatura UPAC. Aquí estábamos eligiendo la cadena más larga. Aquí estábamos nombrando en orden alfabético, primero con el localizador de sustituyente y después con el nombre de la cadena principal. Aquí estábamos eligiendo cadena principal, que era la que generaba mayor cantidad de radicales sustituyentes en el caso de que hubieran dos posibles pasos o caminos. Aquí teníamos un quiz sobre cómo elegir la cadena de este tipo de compuestos y darle su nombre, y nos quedamos acá en decir cuál era el isómero, cuál de estos compuestos no era un isómero del hexano, que es el número 2. Y más hacia acá entonces entrábamos en lo que es la nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos, y sus cómo se nombran si encontramos en este grupos sustituyentes. Entonces, jóvenes, aquí podemos ver que si el número de átomos de carbono del anillo es igual o mayor al número sustituyente, entonces el compuesto cicloalcano pasaría a tener el nombre del ciclo, y el grupo metil acá pasaría a ser simplemente la ramificación o sustituyente o radical.
Pero si la cadena del ciclo, si la cadena lineal es o abierta es más grande que la cantidad del ciclo, que la cantidad de carbono del ciclo, entonces el ciclo pasaría a ser un sustituyente. Aquí la ramificación es el sustituyente, y aquí acá pasaría a ser entonces el ciclo propano pasaría a ser entonces el sustituyente. Cadena de 4 carbonos, ciclo de 3, entonces el un ciclopropil pasaría a ser el ciclo, y el butano pasaría a ser la cadena principal. Entonces eso es para saber quién va a ser quién cuando tengamos ciclos unidos a cadenas o a ramificaciones lineales. Aquí tendríamos un ejemplo para nombrar este compuesto que vemos acá. Entonces vamos a copiarlo y vamos a darle nombre a este compuesto para ir entrando en contexto. Entonces este compuesto lo vamos a nombrar de la siguiente manera. Tenemos acá un ciclo, que es la estructura principal, el ciclo pentano, y tenemos entonces una ramificación acá, que es básicamente la estructura secundaria. Entonces por lo cual el nombre de este compuesto va a terminar con ciclo pentano, sería el nombre final de este compuesto. Entonces vamos a nombrar el sustituyente. Para nombrar el sustituyente simplemente tomamos acá, vamos a empezar a nombrar de acuerdo a la regla. Cuando hay, para nombrar sustituyente en cadena, el carbono que se toma como número 1 no es el que esté más cerca del sustituyente, sino el que esté más cerca de la unión del radical a la estructura principal, que en este caso es el ciclo pentano. Entonces este sería el carbono 1, carbono 2, este sería el 3, y el 4 puede ser este o este cualquiera. Vamos a tomar este como 4. Entonces esto es para nombrar simplemente el sustituyente. Como es un sustituyente complejo, entonces hay que nombrarlo de manera sistemática, aunque también se podría nombrar como 4-metil 6-butil ciclopentano, si seguimos el nombre común del radical 6-butil, que es el que tenemos acá. Entonces en este caso sería primero un 2 fuera de un paréntesis. Ese 2 implica que el radical butil, el sustituyente que vemos acá a la derecha, está unida por el carbono número 2 a la estructura. Entonces después de esto vamos a nombrar dentro del paréntesis el propio sustituyente, que en este caso sería el 3-metil butil, que sería ya el nombre del radical completo. Entonces ese sería el nombre de esa molécula como tal. Aquí iría un paréntesis, vamos a cerrarlo acá. Sería el 2,3-metilbutil ciclopentano para este nombre de este compuesto. Como vemos acá, sería el 2,3-metilbutil ciclopentano, sería la opción 2. Entonces seguimos. Eso es en cuanto a esto. Esto está quedando grabado para que también les sirva de repaso para futuras consultas. Entonces dice acá que un ciclo alcano sustituido con alquilo o halógeno, el criterio de selección de C1 y el sentido se hace de tal manera que la siguiente sustituyente tenga el número menor posible. Si tenemos un ciclo con muchas ramificaciones o con varias ramificaciones, tenemos que elegir la numeración de modo tal que los números de la posición de los sustituyentes sean lo más bajito posible. Los numerales que sean pequeños. Por ejemplo, si elegimos al grupo metil que está arriba como carbono 1 y nombramos en sentido horario, entonces los grupos metil no quedarían con localizador 1,3. Pero si elegimos el camino más largo y alejado del ciclo, haciéndolo en sentido antihorario, entonces nos quedaría con 1,5 el dimetil.
Entonces esa no es la forma en la que se hace. La forma correcta es acá 1.3 porque es más bajo el localizador. Igual con estos grupos que vemos acá. Aquí localizadores bajos para este ciclo octano sería la opción que vemos acá en la primera parte de este esquema, y las dos opciones que vemos a la derecha son la forma incorrecta de hacerlo. Aquí tenemos otros ejemplos que dice que cuando dos grupos funcionales, que cuando dos sustituyentes en un ciclo son equidistantes, se elige como carbono 1 por orden alfabético. Es decir, si tenemos acá bromo y metil, pues entonces B va primero que M, por tanto B va a tener carbono 1 y M va a tener carbono 2. Acá de la misma forma, como vemos acá, aquí tenemos un sustituyente bastante largo. Vemos que la cantidad de carbono que tiene el sustituyente es igual al de la del ciclo, por tanto el ciclo toma preponderancia como estructura principal, y este sería el 6-butil, el ciclo butano, acá el nombre de este compuesto. Y tenemos acá un ciclo pentano en donde vemos lo mismo, carbono 1 por cloro, la posición desde el cloro adopta el número 1 porque C va primero que E y va primero que M, que son los radicales que están unidos al ciclo pentano que vemos acá. Entonces da prioridad primero al localizador por orden alfabético de la estructura. Dicho esto, entonces vamos a pasar a estudiar un poco la propiedad y las reacciones de los hidrocarburos, de los alcanos. Vemos acá que los alcanos se les conoce como parafina debido a que no tienen afinidad, por tanto son inertes o poco reactivos. Solo dan unas cuantas reacciones, como la descombustión, que es como la reacción para la que se usan como combustible, y halogenación en presencia de luz ultravioleta. La combustión, el alcano o el hidrocarburo reacciona con el oxígeno en presencia de un catalizador para dar lugar a agua y dióxido de carbono. Esta reacción se utiliza en el laboratorio para la identificación de carbono e hidrógeno en un compuesto. Como vemos acá, en la combustión se queman con el propósito de obtener la energía de la reacción isotérmica. Vemos acá que el hidrocarburo más el oxígeno nos da dióxido de carbono y agua. Esa es la reacción básica. Como vemos acá también tenemos la reacción balanceada estequiométricamente, lo cual es muy cómodo debido a que señores, no me están escuchando. ¿Alguien me escucha? Hola. Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Ya, porque hay una compañera que me dice que no me escucha. Vamos a escribir. Maestro, Ujú. eh, voy a aprovechar lo que usted dio un breakcito para hacer una pregunta con respecto al parcial. El Sí. próximo jueves, Sí, ya tendríamos un examencito bastante breve de pero es Semana Santa, ¿Ah? que es Jueves Santo, maestro. Ah, ok. Que es Semana Santa, es jueves. Sí. Pero bueno, el jueves libre después de las 12. Antes de las 12 yo creo que No, es el miércoles. el miércoles. Es después del miércoles. Bueno, Sí, es libre hasta el lunes nuevamente. en las empresas se trabaja hasta el jueves al mediodía, si no me equivoco. Hubo Las otro maestro empresas mío de que las universidades. Vamos a hacer el esfuerzo porque Es así que después vamos a ganar ese tiempo y nos va a recompensar. Vamos a poder corregir más el paso. Ustedes van a tener su nota a tiempo para hacer sus inscripciones, lo que van ya. Ahí ustedes utilizan para entrar a carrera. O sea, le voy a poder dar su nota a tiempo si hacemos esfuerzo. Entonces, jóvenes, después hablamos de eso. Vamos a ver cómo cuadramos. Estamos aquí en la reacción de combustión de los hidrocarburos, como vemos acá. Aquí tenemos la ecuación balanceada de los hidrocarburos
y vemos que se combina el hidrocarburo más oxígeno en presencia de calor para dar entonces dióxido de carbono y agua más calor. Aquí vemos algunas reacciones de combustión de algunos hidrocarburos, como el caso del butano lineal y el isómero del butano. Como vemos, el isómero del butano, el isobutano es más estable debido a que tiene un calor de combustión, una entalpía de combustión más baja comparado con su compuesto lineal. Aquí en esta otra lámina vemos las reacciones de halogenación de los alcanos, en el que el alcano se combina con cloro en presencia de luz ultravioleta para dar lugar a el halogenuro de alquilo y ácido y el hidrácido correspondiente. Entonces aquí vemos que la luz básicamente ioniza en la luz ultravioleta la molécula del cloro, produce una homólisis, una ruptura homolítica, y ese radical ataca entonces el hidrocarburo. Bueno, entonces ya visto esa pequeña reacción de los hidrocarburos, les recomiendo que la repasen porque hay algunos ejercicios en la práctica relacionados con esto. Entonces aquí vemos algunos, vamos a ver entonces la otra gran familia de los hidrocarburos, que son los hidrocarburos insaturados, llamados alquenos. Estábamos anteriormente estudiando los alcanos y ahora vamos a pasar a los alquenos. Y los alquenos son hidrocarburos que contienen un enlace doble, es decir, no están compuestos por enlaces sencillos, sino que en su estructura tienen que contener al menos un enlace doble. A los alquenos, a diferencia de los alcanos, dan una gran gama de reacción posible. De los alquenos se pueden obtener alcoholes, se pueden obtener alcanos, dioles y cetonas y ácidos de este tipo de compuesto bastante versátil. Los alquenos se utilizaban antiguamente para la obtención de grasa o de olefina. Este tipo de compuestos tienen hibridación sp2. La hibridación sp2 básicamente es esto que vemos acá. Tenemos un orbital, tenemos dos carbonos, en la hibridación sp3 está compuesto por el traslape de orbitales frontales. Este es un carbono con sus dos valencias, en este caso libre, que es lo que tienen, y a su vez, aparte de estos orbitales, aparte de estos orbitales sigma que vemos acá, vamos a llamarlo sigma, traslape frontal, TF, tenemos también los orbitales pi, que son orbitales perpendiculares al plano. Por la atracción electrónica de estos orbitales se forma entonces el doble enlace. El segundo enlace viene dado por este tipo de orbitales llamados pi, que implican un traslape lateral TL de los enlaces. Entonces básicamente estos orbitales se forman por la mezcla de un orbital S con dos orbitales P a nivel de orbitales de teoría orbital molecular. Entonces, visto esto, rápidamente vamos a pasar a la presentación, y aquí nos habla de lo mismo. Los orbitales dobles, los enlaces dobles son enlaces cortos, por tanto los enlaces dobles y triples son más energéticos que los enlaces simples, son más inestables por eso mismo, lo que da como lugar que sean más reactivos. Entonces tenemos también que existe otro tipo de compuesto llamado alquino. Los alquenos y los alquinos tienen la misma nomenclatura. No vamos a ver acá alquino, sí vamos a dar algunos ejercicios de alquino, pero básicamente es lo mismo que los alcanos. La única diferencia es que en vez de llamarlo el compuesto, por ejemplo, etano, lo vamos a llamar etino si tiene un triple enlace, y si tiene un doble enlace lo vamos a llamar eteno en este caso. El etino se denomina comúnmente como acetileno y se utiliza en soldadura ósea acetilénica.
también como combustible de cohete, dado que es un compuesto bastante con una calor de combustión bastante alto. Bueno, entonces los alquenos tienen fórmula molecular CnH2n sin el 2 debido a la eliminación de dos hidrógenos debido al doble enlace. Los alquenos dan lugar a estructuras, a lo que se llama isomería geométrica, debido a que los dobles enlaces no pueden rotar. Es decir, si teníamos, por ejemplo, acá, perdón, este alqueno, este radical isobutil o cualquier tipo de compuesto, acá cualquier tipo de alcano, por ejemplo en este caso el etano, estos enlaces tienen la capacidad de rotar. Aquí tenemos hidrógeno, 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 y allá también igual. Los grupos metilo enlazados por un enlace nos da igual al etano. Estos enlaces rotan y no son rígidos, pero si le metemos un doble enlace ya la capacidad de rotación se impide y da lugar a lo que se llama isomería geométrica. Los isómeros cis y trans típicos de este tipo de compuesto. Entonces aquí vemos para un compuesto de 4 carbonos tenemos 4 isómeros, que es el 1-buteno, el 2-metilpropeno, el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Como vemos acá, el trans es simplemente el mismo compuesto cambiando el enlace a un carbono 2 y teniendo la estructura de manera básicamente de un solo lado del doble enlace. Sin embargo, la estructura trans tenemos el enlace distribuido a lo largo de la diagonal de la molécula. Entonces esos son los 4 isómeros que da lugar el hidrocarburo de 4 carbonos insaturado o alqueno. En esta parte no vamos a hacer tanto énfasis en los exámenes, en la isomería de los compuestos insaturados, o sea que la tenemos ahí simplemente como cultura. Aquí tenemos dos compuestos de origen natural: el ácido oleico, un ácido graso insaturado contenido sobre todo en el aceite de palma, en el aceite verde, y tenemos el cinamaldehído que está presente en el aceite de canela. Entonces tenemos acá otro tipo de isomería presente en alquenos, donde existen 4 sustituyentes diferentes, que son las isomerías E y Z de los alquenos. Y entonces vamos a pasar a lo que es la nomenclatura de este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos tiene básicamente la misma lógica que los alcanos, a diferencia de que se le da preferencia a la posición del doble enlace. Es decir, si tenemos una estructura como esta y tenemos más o menos el grupo metilo sustituyente XH3 está simétrico, está centrado en la cadena, es decir, por cualquiera de los extremos está a 2 carbonos, tenemos que dar prioridad a la doble enlace. O sea, aquí tenemos el doble enlace más cerca del carbono 1 que del carbono 5, por tanto aquí debemos nombrar como número 1 esta estructura. Entonces sería el número 1, 2 y 3. Es decir, se elige como cadena principal la más larga que contenga el doble enlace. Esa sería la regla para nombrar los alquenos. Y se sustituye la palabra ano por eno en el caso de los alquenos. Aquí tenemos su fórmula general, que es NH2N, como habíamos dicho anteriormente. Y vemos acá, se elige la cadena principal más larga que contenga el doble enlace o más cantidad de insaturaciones. Aquí tenemos la forma correcta, la forma fucsia, y la forma en verde acá es la forma incorrecta. Aunque la forma incorrecta tiene más carbono, es una cadena más larga
que la forma fucsia, entonces esta es la correcta debido a la presencia de la insaturación. Entonces, aunque haya una cadena más larga que no contenga la insaturación, la correcta es la que sí la contenga y que sea también la más larga. Entonces, aquí vemos ya algunos ejemplos de nomenclatura. Aquí dice aquí que la numeración de la cadena principal atiende el criterio de proximidad a la insaturación. ¿Qué significa eso? Que debemos de nombrar como carbono 1 el que esté más cerca del doble enlace. Aquí tenemos el hexeno y básicamente tenemos doble enlace en carbono 2. Entonces se debe de empezar de derecha a izquierda debido a que el doble enlace está a 1 y 2 carbonos, no de izquierda a derecha. Si hay sustituyente, muy importante esta regla, si hay sustituyente en la cadena y el enlace está equidistante por ambos extremos de la cadena, entonces se elige la proximidad. Se elige como criterio que el sustituyente tenga el menor número posible de localizador. En este caso, por ambos extremos está a 3 carbonos el doble enlace y se elige como carbono 1 el que esté más cerca del sustituyente. Pero si no fuera así, si el sustituyente estuviera si el doble enlace no estuviera equidistante, si por ejemplo estuviera aquí en el carbono entre el 4 y el 5 el doble enlace, entonces el carbono 1 sería este. Aquí tenemos algunos ejemplos ya de estructuras con nombres ya completos. Tenemos acá el 2-penteno. Esta era la nomenclatura antigua y la BioPAC está recomendando ya que se use esta, el pen-2-eno. Que es el sufijo o raíz del nombre con la cantidad de carbono de la estructura base. 2, posición del doble enlace, y eno, el grupo funcional de los alquenos. Entonces aquí tenemos el 1, 2 con 5 carbonos en total. Pent, reconoce que pentano es de 5 carbonos, 2 porque en el carbono 2 tenemos el doble enlace, y eno, que es el grupo funcional de los alquenos. Entonces sufijo que contiene el nombre, la longitud de la cadena, 2 localizador del doble enlace, y eno porque es un alqueno. Si fuera un triple enlace fuera pen-2-ino porque es un alquino y ya adopta el grupo funcional de los alquinos. Aquí tenemos también lo mismo, siempre atendiendo como carbono 1 el que esté más cerca del doble enlace. Y aquí tenemos un ejemplo de qué sucedería si tuviéramos dos dobles enlaces en la estructura. Si hay dos dobles enlaces en la estructura, entonces se atiende el criterio de proximidad. O sea, aquí es básicamente igual. Si nombramos este como 1 estaría bien, si nombramos este como 1 estaría bien. Los enlaces están equidistantes y ambas direcciones de la cadena darían entonces igual al mismo compuesto. Entonces, a diferencia de que estos compuestos se llaman dieno por la presencia de dos dobles enlaces, este sería el 1,3-butadieno debido a que tenemos enlaces en carbono 1 y 3. Y acá tenemos, o sea, la estructura, la nueva nomenclatura de la UPAC, donde nos recomienda nombrarlo como buta 1,3-dieno en este caso. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un hidrocarburos insaturado. No piden nombrarlo, entonces vamos a pasar apenas a explicarlo. Vamos a seleccionar aquí. Entonces esto es bastante sencillo. Tenemos acá una estructura, vamos a pasar a utilizar a tratar de encontrar el camino más largo que contenga la saturación. Por lo que se ve, sería la estructura más larga, aunque hay dos posibles estructuras, dos posibles caminos que ambos nos dan igual a la misma al mismo compuesto básicamente. Ya sea elegir este camino o elegir este camino, básicamente nos daría entonces el mismo resultado. Entonces vamos a elegir este como carbono 1, este como 2, este sería el carbono 3, 4, este sería el quinto carbono y este sería el sexto carbono.
Entonces ahí tendríamos ya básicamente el compuesto nombrado. Recuérdense que el compuesto tiene que terminar en eno porque es un alqueno. Entonces tenemos dos radicales sustituyentes, que es este que está aquí en carbono 2 y el que está en el carbono 5. Entonces, y son grupos metilo ambos. Entonces tendríamos primero los localizadores, sería el 2,5 di metil, porque recuerden que son dos grupos metil. Y después tendríamos el nombre del compuesto raíz, que sería X, porque son 6 carbonos en total. Después le sigue el localizador del doble enlace, que sería carbono 2, y después al final la raíz o grupo funcional de la cadena principal, que sería un eno. Entonces aquí tendríamos el 2 metil X2-eno, que sería el nombre de esta estructura que vemos acá. Entonces esta opción sería la opción número 5. Seguimos entonces con el siguiente compuesto. Aquí tenemos algunos radicales y nombres básicos o nombres comunes que reciben algunos alquenos. Tenemos el etileno, que sería el de 2, el alqueno de 2 carbonos, el propileno, el de 3, el aleno o el propadieno en este caso, y así tendríamos el isobuteno, el isobutileno o el 2-metilpropeno, y el radical vinilo o el etinilo, como vemos acá. Bueno, entonces aquí vamos a entrar un poco a otro tema que tiene que ver con los compuestos mixtos. En cuanto a los alquinos, básicamente sus voy a subir un software a ver si lo pueden ver, me avisan. Déjame ver, me avisen si pueden ver un software. Pueden ver esta pantalla que va a emerger ahora. ¿Se ve? Hola, ¿pueden ver esto? ¿Se ve, verdad? Sí. Ah, qué bueno. Sí. Bueno, entonces en cuanto a los alquinos, básicamente es lo mismo que los alquenos. No está cubierto en la plantilla porque básicamente es lo mismo. Tenemos una estructura principal como esta que vemos acá, de una cantidad de carbono que ahora mismo no importa. Y básicamente es agregarle otro enlace y otro enlace más. Ya ese es un alquino. Podemos agregarle a cada otro doble enlace y pasaría a ser entonces un diino. En vez de un dieno sería un diino. Y básicamente se nombraría de la siguiente forma: sería elegir la cantidad de carbono de la estructura, y entonces aquí tenemos bastante carbono, veo que 17 carbonos en esta estructura. Entonces tendríamos el decaheptaíno como nombre de esta estructura que vemos acá. Le podríamos agregar sustituyente acá, que tengan, por ejemplo, qué sé yo, otro sustituyente por acá, y así por el estilo. Y básicamente para la estructura principal sería entonces la estructura central de 17 carbonos. Sería entonces carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos entonces a nombrar como 7 y 8 de la posición de estos sustituyentes. Tendríamos entonces que el nombre de este compuesto terminaría entonces en un deca decahept. Aquí harían los localizadores de los dobles enlaces, que serían el localizador 1, 2, 3, 4.
y aquí serían 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diino. Esa sería la estructura base y los radicales estarían en carbono 7. Tendríamos 7 etil. Tendríamos 2 veces radical etil. Perdón, yo compliqué demasiado esto. Es 7,8 dietil guión decapta 4,10 diino. Ese sería el nombre de este compuesto. Básicamente lo mismo que los alquenos. Lo único que termina aquí que si hay dos dobles enlaces sería un diino, si hay un enlace sería simplemente un alquino. En el caso de que por ejemplo quisiéramos borrar acá este doble enlace, vamos a ver si se puede. Básicamente sería lo mismo, bueno, no me deja borrar la estructura entera. Básicamente así es que se nombran los alquinos, localizadores de los radicales. Después de esto se nombran los radicales que hay, si son etil, si son metil. Después iría la estructura principal, la cantidad de carbono de la estructura más larga. Después irían los localizadores de dobles enlaces separados por comillas, por coma. Y después en este caso es un diino, entonces iría la palabra diino. Básicamente esta es la misma mecánica: localizador, radical, nombre de la estructura principal, localizador de los dobles enlaces y grupo funcional si es ino. En este caso, si es un alquino termina en ino, y si es un alcano termina en ano, y si es un alqueno termina en eno, pero es la repetición de siempre. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a pasar entonces a la presentación. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es la estructura, los hidrocarburos mixtos. Hay una serie de hidrocarburos que contienen tanto enlaces sencillos como dobles y triples. Estos enlaces son, estos compuestos son hidrocarburos, digamos, conjugados con varios tipos de enlaces. Entonces, en el caso de que tengamos la presencia de un doble enlace y de un triple enlace, vamos a seguir la siguiente estrategia que vamos a ir detallando en estas láminas. Se elige como cadena principal la que contenga mayor cantidad de insaturaciones o dobles y triples enlaces. Es decir, si tenemos varias cadenas, tenemos que elegir como la principal la que contenga la mayor cantidad de insaturaciones. Como vemos acá, elegimos sacar la horizontal debido a que desde el carbono 1 al 9 esa es la cadena que contiene la mayor cantidad de insaturaciones, que son 2. Tanto en carbono 3 como en 5 tenemos enlaces dobles y triples, por tanto esa es la correcta. Y dice acá que luego se inicia a numerar la cadena donde se quede más cerca el doble o triple enlace. En este caso tenemos acá que si elegimos este como carbono 1 tenemos doble enlace ya a carbono 3, pero si elegimos este tendríamos enlace a carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces la forma correcta de hacerlo es a elegir a numerar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, perdón, porque queda más cerca acá del doble y del triple enlace. Dice que las insaturaciones deben quedar con el localizador más bajo. La forma incorrecta de no hacerlo es la manera de abajo. La forma de abajo es un camino incorrecto, debido a que los dobles enlaces quedan con localizador 4 y 6, mientras que la de arriba quedan con localizador 5 y 3. Entonces 5 y 3 ganan sobre 4 y 6 en cuanto a longitud y a distancia de los localizadores o los numerales. Entonces vamos a seguir lo que estábamos hablando anteriormente, la siguiente estructura a la hora de nombrar este tipo de compuestos. Primero sufijo, en donde acá básicamente
vamos a tomar el sufijo, va a ser un derivado de la cantidad de carbono que tiene la estructura. Sufijo en este caso sería nona, porque tenemos una estructura de 9 carbonos. No le puse los 9 acá, pero sí es de 9 carbonos. Tendríamos entonces el nona como estructura principal. Después posición del doble enlace en, porque es un alqueno, porque es un enlace doble. Posición del triple enlace y no, porque al final es un alquino. Entonces aquí tendríamos el nona 3, porque en el carbono 3 está en el doble enlace en, porque es un alqueno, es un doble enlace y por tanto es su sufijo, su sufijo es n, perdón, el grupo funcional es en, porque es un alqueno. 5, porque en el carbono 5 tenemos el segundo, el otro grupo, la otra insaturación, que es un triple enlace, y no, porque es un triple enlace. Y entonces esta sería básicamente el esquema para construir los nombres de las hidrocarburos con varios insaturaciones dobles y triples. Entonces vamos a seguir viendo algunas reglas y algunas cuestiones con las que no podemos encontrar en lo que es la nomenclatura de los alcanos. En el caso de que tanto triple como doble enlace se encuentren a la misma distancia de los extremos de la cadena, dar prioridad a los dobles enlaces al momento de numerar la misma. Es decir, si aquí tenemos que hay un doble enlace a 2 carbonos y hay un triple enlace también a 2 carbonos, tanto por la derecha como por la izquierda de la cadena más larga, entonces damos prioridad al doble enlace. Y entonces empezaríamos a numerar este como carbono 1, 2, 3 hasta el 8. Y entonces esta molécula pasaría a nombrarse 3-etil, porque en el carbono 3 tenemos radical etil. Octa, porque la estructura principal es de 8 carbonos. 2, porque en el carbono 2 tenemos el primer doble enlace. En, que es el grupo funcional de los alquenos. 6, posición en el carbono 6 del triple enlace. Y no, el grupo funcional ya de los alquinos. Entonces, cuando hay dobles y triple enlace, la estructura siempre termina en ino, porque el triple enlace como grupo funcional tiene prevalencia sobre el de doble enlace, sobre el alqueno. Y tenemos otras variaciones y otras cuestiones acá, que si la estructura ofrece varios caminos posibles, conteniendo ambos caminos la misma cantidad de dobles y triple enlaces, seleccionar la cadena que contenga mayor cantidad de carbono. Es decir, aquí tenemos dos caminos, el camino 1 y el camino 2. El camino 1 tiene 7 carbonos y el camino 2 6, y ambos tienen 2 insaturaciones. Entonces le damos prioridad al carbono 7, al primer camino, porque contiene los 7 carbonos y no 6 como vemos acá. Entonces este compuesto pasaría a ser un dieno, y simplemente el triple enlace, el grupo con el triple enlace, pasaría a ser un sustituyente, que es el radical etinil, como vemos acá, o el acetileno. Entonces tenemos que el nombre sería 4-etinil, porque en el carbono 4 tenemos radical etinil. Hepta, porque es la estructura base de 7 carbonos. 1,6, porque en el carbono 1 y en el carbono 6 tenemos 2 dobles enlaces. Dieno, porque tenemos 2 dobles enlaces. Recuerden que cuando hay 2 dobles enlaces en una estructura, la estructura pasa a nombrarse como dieno. Y vemos acá también otro tipo de posible variante en la nomenclatura de los hidrocarburos conjugados o mixtos. Tenemos que aquí que a igual número de localizadores para los dobles enlaces en extremo de cadena, da prioridad al extremo de cadena que esté más cerca de los triples enlaces. Tenemos acá este caso. Si tenemos acá esta estructura que vemos acá, que por ambos extremos tenemos doble enlace a un carbono, entonces vemos que si nombramos de izquierda a derecha, la posición del triple enlace queda a 3 carbonos. O sea,
a igualdad de distancia en cada extremo de los dobles enlaces, entonces el triple enlace pasaría a ser la prioridad. Y acá tendríamos entonces triple enlace como carbono 3, por tanto la acción correcta de hacerlo. Si hubiésemos elegido acá como carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, no quedaría entonces el triple enlace a 6 carbonos, pero utilizando esta estrategia de nombrar de izquierda a derecha nos queda a 3 carbonos. Por tanto, esta es la forma correcta de hacerlo. Bueno, entonces el compuesto pasaría a llamarse como 3-etil 5-metil. ¿Por qué? Porque en el carbono 5, recuérdense por orden alfabético siempre, tenemos un grupo etil. En el carbono también 5 tenemos un grupo metil, que es este que vemos acá, este CH3 oct, porque la estructura de 8 carbonos, 1,7-dien, porque en el carbono 1 y 7 tenemos dos dobles enlaces, 3, carbono 3 tenemos un triple enlace, y ino, porque aquí en este carbono está el triple enlace. Recuérdense que si hay dobles y triples enlaces, la estructura pasa a llamarse ino, porque tiene prevalencia como grupo funcional en la molécula. Y aquí tenemos un ejemplo ya más complejo para finalizar el tema de los hidrocarburos mixtos. Tenemos un hidrocarburo de 14 carbonos. Elegimos acá como carbono 1 debido a la presencia en esta esquina en este extremo de cadena, a la presencia de un doble enlace, por tanto se inicia por ahí. Tenemos grupo funcional isopropil en carbono 4, otro doble enlace en carbono 8 y triple enlace en carbono 5. Por tanto, aquí tenemos el 4 isopropil, acá como vemos acá, y el 7,11 dimetil. Tenemos acá ramificación metílica en carbono 7 y 11. Tetradec, porque tenemos 14 carbonos en la estructura principal, 1,8-dien, carbono 1 y 8 tenemos dos insaturaciones dobles, y 5 ino. Recuerden que aquí en carbono 5 tenemos un triple enlace. Básicamente esa es la mecánica para nombrar este tipo de compuesto conjugado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Ya los alquinos, como vimos anteriormente, se nombran de manera igual. Podemos rápidamente copiar acá y ir a Paint y trabajar algunos de estos. Por ejemplo, acá en el primer ejemplo tenemos acá déjame pegar de nuevo porque saqué esto fuera de ponerlo en pantalla completa. Ok, entonces aquí tenemos la siguiente cuestión. Tenemos varios compuestos. El más sencillo es este, no sé cuál hacerle. Son todos bastante simples. Bueno, vamos a iniciar con el A porque es el ejemplo más básico y después vamos a parar. Ok, tenemos entonces la siguiente cuestión. Ambos, bueno, acá está mucho más cerca de la insaturación y ambos compuestos están básicamente a 1, 2, 1, 2, 3. Por donde quiera da igual a la misma, están a la misma longitud, tanto las insaturaciones metílicas como los triples enlaces. Desde carbono 4 sería este, 5 y 6 carbono. Entonces tendríamos aquí básicamente la numeración de la cadena. Se recuerden elegir la cadena más larga que contenga las insaturaciones. Tenemos entonces el grupo metil en carbono 1 y en carbono 1 y 5 tenemos entonces grupo metil 1,5 dimetil. Se empieza siempre primero por los sustituyentes. Entonces en carbono 3 tenemos un triple enlace, por tanto tendríamos un alquino. Entonces la estructura de 6, por tanto tenemos el ex con triple enlace en carbono 3, 3 ino. Esa sería la estructura de el nombre de este compuesto que tenemos acá. Y en el carbono 2 no hay un metil. Perdón, sí. Sí, entonces sería el 2,5, perdón. El 2,5 dimetil exto 3 ino.
Eh, y tenemos también por acá otra estructura que vemos. Bueno, esta ya también ustedes la hacen. Bastante sencilla. ¿Cuál nos vamos? Al dieno acá, al ciclo, acá que es más grande. Sí, nos vamos a este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Por ambos lados está el triple enlace, está simétrico. Bueno, entonces elegimos la que está más cerca de los sustituyentes. Entonces carbono 1, 2 y 3. Entonces están los sustituyentes y carbono cuarto. Entonces estructura base de 8 carbonos. Aquí sería lo mismo. Sustituyente tendríamos el 4,4 dimetil guión. Estructura base de 8 oct. Triple enlace en carbono 4 ino. Ya ese es el nombre del compuesto C. Fácil, rápido. ¿Cuál sigue? Este es un ciclo. En los ciclos, bueno, vamos a ver la nomenclatura de los ciclos más adelante. Este ciclo lo vamos a ver más adelante porque los ciclos lo vamos a aplicar después. Igual aquí tenemos la F bastante sencillo. Triple enlace más cerca por aquí, carbono 1, 2, perdón. En ambos casos, perdón, el triple enlace está, tenemos insaturación a 2 carbonos para ambos extremos, entonces elegimos la del doble que tiene prioridad. Tenemos carbono entonces 4, 5, el segundo, perdón, 4 acá, el segundo carbono 6, el tercero y estructura de 8. Sencillo también. Tenemos entonces, no hay sustituyente. Estructura base de 8 oct. Triple enlace, doble enlace en carbono 2 y en carbono número 4. Triple enlace, entonces este es un dieno. Vamos a ponerle el octa, dien, y al final en carbono número 7, 6 y no, ese sería el nombre, octa 2, 4, dien, 6 y no. Listo. Dejamos esto acá, el ciclo lo vamos a dar para ahorita. Seguimos. Aquí entonces vamos a entrar a los ciclos. Dice aquí que los ciclos se nombran. Permiso, ¿usted la puede poner otra vez para tirarle una foto, por favor? Excúseme, yo borré eso ya. Ay, padre mío. Ay. Querida, no es. No sé, bueno. Va a quedar grabado, entonces la tira el video. No se preocupe, Okay. va a quedar grabado. El video va a estar ahí, no se preocupe. Entonces, jóvenes, aquí tenemos otro tema. Aquí hay un pequeño error en esta estructura. A ver, así aquí. Me van a excusar. En la tercera estructura hay un error. Estos dos sí están bien. Por aquí se me coló esto. Bien, entonces los cicloalcanos se nombran de manera similar a los alquenos de cadena abierta, pero debido a que no hay un extremo de cadena donde iniciar, numeramos a los cicloalquenos de tal manera que los dobles enlaces, que el doble enlace esté en carbono 1 y 2 siempre, y en primer sustituyente que tenga, o sea, que los sustituyentes tengan el número más bajo y que el doble enlace esté contenido en el carbono 1 y 2. Aquí no se cumple eso, entonces aquí estamos mal. Aquí sí. Entonces tenemos esta estructura, un ciclo de 6 con una saturación en carbono 1 y 2 y un sustituyente metílico en carbono 1. Entonces sería el carbono 1, 2, bueno, en este caso sería el 1-metil ciclohexeno. Se nombran básicamente igual, terminando en eno, los ciclos con insaturaciones en su anillo.
Entonces tenemos acá otro ejemplo, un dieno, el 1,4 ciclohexadieno, carbono 1, 2, 3 y 4. Son básicamente los carbonos que contienen las insaturaciones. Ciclo porque es un compuesto cerrado hexa de 6 y dieno porque tiene dos dobles enlaces. Y la nomenclatura nueva que nos recomienda nombrarlo de esta manera: ciclo hexa 1,4 dieno, para separar los dobles enlaces de los sustituyentes de ramificaciones. Para dar más claridad en la estructura, la IUPAC nos sugiere cambiar ya la nomenclatura vieja por esta nueva. Y aquí tenemos algunos compuestos. Vamos también a hacer algo de esto. Déjame subir. El pen no me quiere ayudar hoy. Tenemos mucho material que ver y es tarde ya. Entonces, aquí tenemos algunos ciclos. La IUPAC nos recomienda nombrarlo entonces como carbono 1 aquí y da lo mismo. Este puede ser el 1 y este puede ser el 2, o este puede ser el 1 y este puede ser el 2. Si fuera matemática, esto sería un palíndromo. Por cualquier lado que lo nombremos da igual al mismo compuesto. Entonces tendríamos carbono 1 y 2 radicales metil. Entonces tenemos 1,2 dimetil. Tenemos como estructura base entonces ciclo de 6 carbonos. Tenemos un solo enlace. Entonces tenemos un ciclohexeno. Entonces ahí tenemos el 1,2 dimetil ciclohexeno. En el segundo ejemplo igual. Vamos primero aquí a numerar. Lapicito. Carbono 1. Okay. Aquí este sería el carbono 1. Recuerden que tenemos que empezar por donde está el doble enlace. Tiene que quedar entre el carbono 1 y 2. Carbono 3 y carbono 4, donde están los metilos. Sería ya la segunda prioridad. Entonces tenemos igual carbono 4,4 dimetil. Este sería entonces de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ciclo octeno aquí. Y aquí tendríamos ciclo penteno, igual sencillo. Este cualquiera se lo deja a ustedes. 1, 2, 3. Bastante elemental. Sería acá. Bueno, aquí tenemos un radical isopropil. Tenemos entonces carbono 3 isopropil. Ciclo ciclo ciclopen 1 eno, podríamos decir acá. Aquí también, aunque como hay básicamente una sola insaturación, se puede dejar así. Se sabe que ya la insaturación queda entre el doble y el triple enlace. Si me lo hacen así, yo también podría admitirlo como mismo. Cualquiera de las dos formas está bien. Entonces básicamente esto es lo que tenemos acá. E3 isopropil, se me quedó la O aquí, no me la coge, no. 3 isopropil, porque en el carbono 3 tenemos un isopropil. Aquí es una fórmula condensada. Recuerden que este 2 fuera del paréntesis y dentro del paréntesis 3 implica que alrededor de este carbono terciario que tenemos acá hay dos grupos metil, tanto para arriba como para abajo. Esto es lo que simboliza básicamente esta parte de aquí. Este paréntesis acá, vemos acá. Entonces es un grupo isopropil, ciclopen 1, 2 eno. Igual acá, como si hay un único doble enlace, básicamente se puede marcar o no, porque siempre va a quedar entre el carbono 1. Entonces básicamente esa es la forma de hacer este tipo de compuesto. Y aquí vamos a entrar ya a lo que son algunas reacciones de este tipo de sustancias. Los compuestos insaturados
son compuestos bastante reactivos, debido a que los dobles enlaces, al tener orbitales pi que vimos anteriormente, que son los que están perpendicular al plano, es decir, en ángulo de 90 con respecto al plano, son ricos en electrones y por tanto todo lo que sean electrófilos son atraídos hacia esos dobles enlaces. Entonces dan reacciones de halogenación, de hidratación para formar alcoholes, de oxidación para dar lugar a dioles como los reactivos de Bayer, y así una gran cantidad de reacciones más. Entonces vamos a empezar acá con la halogenación, en el que un halógeno X, que puede ser cloro, bromo o cualquiera de ellos, se une a la estructura para dar lugar a dihalogenuros de alquilo. En este caso tenemos el diclorometano, tenemos el eteno o el etileno, que en presencia de cloro gaseoso da como consecuencia un ataque a ambos carbonilos acá del grupo eteno, y una reacción bastante simple. Y el mecanismo posible que vemos acá, primero la ruptura homolítica del halógeno da lugar a dos radicales bromo. Esos radicales acá atacan al carbocatión formando una especie de intermedio molecular acá, y al final ambos halógenos quedan unidos a la estructura lineal que vemos acá. Y aquí vamos a ver el tema de la reacción de Markovnikov. Básicamente es una regla que dice que si un compuesto HX, es decir un hidrácido, puede ser HCl o HBl, HBr o HF, cualquiera de los ácidos con halógeno. HCl sería ácido clorhídrico, HF ácido clorhídrico, y así sucesivamente reaccionan con estos dobles enlaces. El halógeno se va a unir al carbocatión más desprotegido, y el hidrógeno va a ir al carbocatión más sustituido por hidrógeno. Esto es relacionado con esto acá. Bueno, aquí no se explica muy claro cómo quedaría tan bueno. Entonces básicamente no hay un ejemplo claro de esto. Vamos a tener que ejemplificarlo más para abajo porque aquí no lo explican. Básicamente esa es la regla de Markovnikov. Aquí tenemos también cómo reaccionan el agua. El agua provoca también un ataque a este tipo de dobles enlaces para formar alcoholes. Esta regla también se cumple con los alcoholes. El grupo H va a ir al carbonilo más desprotegido, y el grupo y el hidrógeno del agua, el otro hidrógeno del agua, va a ir al carbonilo menos protegido. Entonces aquí vemos las reacciones entre un alqueno y el agua medio ácido que da lugar entonces a un alcohol. Y acá vemos también ya lo mismo con un ejemplo. Al ácido sulfúrico al 50 en medio acuoso no va a dar lugar entonces a el siguiente compuesto. Vemos que acá el doble enlace del OH entra en el carbono terciario, y el otro hidrógeno del agua, del HO, entra en el carbono secundario. Entonces los carbonos terciarios son mucho más reactivos si se encuentran los dobles enlaces vinculados a carbono terciario son mucho más reactivos para los electrófilos que los de carbono secundario, como vimos acá anteriormente. Carbono terciario mucho más reactivo que carbono secundario, mucho más reactivo que carbono terciario, secundario, y acá primario. Y aquí tenemos metano, mucho menos reactivo todavía, el grupo metilo aislado. Y aquí vemos también algunas reacciones también con hidratación de doble enlace para dar alcoholes. La hidratación básicamente es la entrada de agua a la estructura para dar la presencia del alcohol correspondiente. Aquí tenemos entonces el 1-metilciclobutanol con un rendimiento del 80%. Vemos que el agua fórmula H2O, el OH entra en el carbono más
en el carbono secundario, y el H entra en el grupo metil CH3 acá, vemos acá. Entonces recuérdense la regla de Markovnikov, el carbono el carbono secundario o terciario es mucho más reactivo que el carbono primario, y lo vemos este ejemplo acá. Este es un carbono primario y aquí tenemos secundario. Entonces el OH, que es básicamente un electrófilo, es decir, carga negativa, que anda buscando carga compuestos de protegido, carbocationes de protegido. Ese compuesto entra mucho más con mucha más facilidad. Vamos a explicarlo un poco acá. Entonces aquí tenemos este compuesto que vemos acá. Este es un ciclo, vamos a dibujarlo así, de lo mismo. Aquí tenemos un doble enlace. Recuérdense que aquí no hay hidrógeno, por aquí sí hay dos hidrógenos en cada estructura. Este es un CH2, este es un doble enlace. Acuérdense que hay orbitales pi, hay unos orbitalitos aquí que hacen así, ¡pum!, que son ricos en electrones, y hay unos orbitales sigma que son frontales, que esos no son casi reactivos, que son los de los enlaces sencillos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua en medio ácido? El agua en medio ácido, los iones hidróneos van a ir a buscar con esa carga positiva, va a ir a buscar entonces esos electrones negativos. Acuérdense que esto es negativo y esto es lo positivo. Entonces lo positivo va a traer lo negativo, y entonces va a dar lugar a un cuadradito, y aquí entra entonces en lugar la regla de Markovnikov. Aquí va a entrar entonces que al que tiene más hidrógeno se le da más hidrógeno, y al que tiene menos hidrógeno se le da menos hidrógeno. Entonces el agua básicamente lo que va a hacer es que el OH, que es el que tiene carga negativa, va a entrar aquí, y el H va a entrar entonces aquí para formar el CH3. Aquí no irían hidrógenos y aquí irían entonces los demás hidrógenos. Entonces básicamente ese es el mecanismo de cómo suceden esas reaccioncitas entre esta esferita, entre esta bolita que vemos acá de los orbitales pi, y el ion hidróneo del agua acidificada, atacando acá las altas densidades de electrones acá en los orbitales de este metilciclobutano. Entonces básicamente ese es el porqué de esas reacciones de Markovnikov. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos más. Vamos a hacer unos cuantos. Ok, boom, el pan. Ok, entonces aquí nos dicen, vamos a ver qué nos piden en la presentación. Prueba el producto mayoritario. Tenemos que encontrar el producto mayoritario. Bien, aquí tenemos entonces el ejemplo más sencillo, el de arriba. Tenemos entonces 3 y 3. Vamos a hacer esa estructura. No, que tengo que elegir ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, tenemos aquí, nos va a quedar que, bueno, el ácido sulfúrico es un catalizador, y ya no va a quedar ningún producto. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 carbono, un triple enlace. 1, 2, 3 carbono, un triple enlace. Recuerden que aquí hay un grupo metil, un grupo CH3, que es este grupo que vemos acá. Aquí pasé de estructura de fórmula condensada o semidesarrollada a esqueleto, porque es más fácil de dibujar para mí. Entonces recuérdense que nos dice la regla de Markovnikov, que al que tiene más hidrógeno se le va a dar más hidrógeno. Entonces el hidrógeno del agua, recuérdense que el agua es H, un oxígeno y otro H. Lo que va a suceder es que esta parte del agua va a atacar el carbocatión más desprotegido, que es este, el terciario. Aquí entraría entonces el OH. Recuérdense, esta es la parte que tiene menos hidrógeno, y por tanto es donde va a haber el ataque del OH. Y aquí entraría el otro hidrógeno del agua, es decir, este hidrógeno de esta agua que está aquí iría a atacar aquí
O entraría aquí y el OH entraría aquí al carbono terciario. Básicamente esto sería lo que sucedería en este caso. Vamos a ir borrando un poco aquí sin a ver hasta dónde me deja. Ok, antes no. Concha. Ya sé, tiene un botón. Sí. Entonces, la segunda estructura sería lo mismo. Tenemos entonces que estos ácidos son que tenemos un enlace si usamos estructura de enlace línea de Kekulé, y tenemos entonces el bromo. Lo que sucedería es la ruptura de este compuesto se rompería y entonces tendríamos acá el ciclo. Tendríamos aquí un carbono secundario, un carbono terciario. Aquí en esta esquina hay un carbono terciario acá y secundario acá. Entonces el que tiene más hidrógeno se le da más. Recuerden que aquí hay dos hidrógenos, un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí. El que tiene más hidrógeno se le da más. Y aquí hay ¿cuánto? 0 hidrógeno. 0 hidrógeno en esta estructura. Recuérdense, visualicen la estructura de esqueleto. Entonces la regla de Marconi-Cos dice: el que tiene más hidrógeno se le va a dar más hidrógeno. Entonces este hidrógeno que está aquí va a ir al que tiene más hidrógeno, al que tiene 3, no al que tiene 0. Recuérdense que el doble enlace está aquí, en esta posición del ciclo pentano. Entonces aquí que iría el hidrógeno que queda. Entonces aquí básicamente iría un ciclo se eliminaría el doble enlace y aquí quedaría esto que vemos acá. Perdón, aquí hay solo un hidrógeno porque el carbono tiene tetravalencia y ya hay tres valencias tomadas. Entonces con la entrada con la ruptura acá del doble enlace entraría el segundo hidrógeno. Entre el segundo hidrógeno y entonces el bromo entraría aquí. Y aquí quedaría entonces el grupo CH3, CH2, CH3. Básicamente esa es lo que sucedería en este caso. Y en el caso tercero está un poquito más sutil, pero igual. Aquí en el tercer caso, no lo voy a dibujar en detalle porque básicamente es lo mismo. Tenemos carbono, que este carbono acá está a un carbono de este grupo metil, por tanto está mucho más desprotegido que este grupo que está aquí. Entonces el bromo en este grupo entraría aquí y aquí entraría el hidrógeno del ácido bromídrico y este doble enlace se eliminaría y quedaría básicamente el ciclo hexano de esta manera. Quedaría el ciclo hexano de esta manera con un grupo metil acá. Aquí quedaría el CH3. Esto quedaría con los dos hidrógenos, tanto uno que tenía ya la estructura como el del ácido bromídrico que es de anterior. Aquí quedaría, el bromo. Recuérdense que este carbono está mucho más cerca de este grupo metil y por tanto va a estar más desprotegido. Háganse de cuenta de que esto es un imán, estos grupos que van a traer electrones y por tanto este carbono queda mucho más desprotegido que este y por tanto el hidrógeno entraría aquí. El hidrógeno del HBr atacaría aquí y el bromo atacaría de este lado porque el bromo, esta posición está más cerca del grupo metil, mucho más cerca del carbono terciario que este otro. Básicamente eso es así como suceden las reacciones de halogenación o alqueno y cicloalqueno. Aquí tenemos otro tipo de reacción que son las reacciones de Bayer, en donde tenemos por ejemplo el etileno que en presencia de dicromato de potasio, permanganato de potasio, nos da igual entonces al etanodiol, aquí como vemos acá. Vamos a esta es la otra reacción que vemos acá. Básicamente partimos acá de este compuesto,
por decir algo. En este extremo tenemos acá carbono 1, 2. No, en verdad, bueno, esta estructura no me conviene dibujarlo así. Entonces aquí tenemos este compuesto que viene acá. Aquí tenemos 2 hidrógenos. Aquí tenemos también 2. Tenemos reactivo del KMnO4. Entonces básicamente eso nos daría el siguiente compuesto que vemos acá, el CH2, un alcohol aquí que veremos más adelante, los grupos alcohólicos, y otro alcohol aquí básicamente. Entonces de lo que se llama un diol, el etanodiol o el etilenglicol, se utiliza mucho este tipo de compuesto en la como un tampón de para la producción de anticongelante o de coolant para vehículos como anticongelante, porque este tipo de compuestos tienen una función de alterar los puntos de congelación y de ebullición de las sustancias. Entonces esto es lo que se llama un buffer, una solución tampón. Entonces básicamente ese es el mecanismo en el cual la oxidación utilizando el reactivo de Bayer, este se llama reactivo de Bayer, tiene entonces tiene lugar. Bueno, entonces visto esto, vamos a pasar rápidamente acá. Tenemos también las reacciones de combustión en la que los alquenos se combinan con el oxígeno, como vemos acá, para producir dióxido de carbono, agua y calor. O sea, todos los hidrocarburos, alqueno, alquino y alcano, tienen la capacidad de dar las reacciones de combustión. Y aquí tenemos otras reacciones más, como vemos acá. Vamos a hacer una de estas. Vamos a hacer esta que sea más complicada porque bueno, jóvenes, ya básicamente con estas reacciones terminaríamos estaríamos ya en condiciones de tomar el examen para la próxima. Entonces aquí tendríamos lugar a lo mismo. Tendríamos entonces que esta estructura sería así. Este CH2 implicaría una ramificación acá. Aquí tendríamos un grupo metil, CH3. Aquí también. Eso es para la primera reacción. Esa reacción es esta. Tendríamos entonces este CH de carbono acá. Y entonces este otro acá. Con un doble enlace. Entonces, ¿dónde entraría acá el hidrógeno del bromo? Entraría aquí. Y el bromo entraría aquí en este carbono secundario. Recuérdense que los carbonos secundarios son mucho más reactivos que los primarios en orden de reacción en cuanto a reacción con hidrácidos y halógenos se refiere. En este caso en la reacción segunda quedaría de esta manera. Entonces básicamente quedaría de esta manera. Entonces esto es se eliminaría uno de estos dobles enlaces y entraría un bromo acá y otro bromo acá. Esa es la reacción de bromación. Entonces recuérdense que esta reacción se utiliza en el laboratorio para determinar la presencia de insaturaciones. Entonces eso es lo que tenemos en la segunda reacción, la reacción G.
Entonces, en la tercera reacción, básicamente tendríamos aquí se nos formaría un diol, es decir, un OH aquí y un otro OH aquí. En la tercera, la hidrogenación catalítica, es decir, entraría hidrógeno acá e hidrógeno acá. Y en la segunda se formaría CO2, agua y calor. Básicamente esas serían todas las reacciones de este tema que vemos acá. En cuanto a los compuestos insaturados, entonces jóvenes, vemos que tenemos un poquito más de tiempo. No sé si se animan a que arranquemos el tema que vamos a ver ahora. Entonces no entraría a formar parte del examen próximo. Si ustedes quieren, tenemos un poquito de tiempo, podemos cubrir los hidrocarburos aromáticos en este poco tiempo que nos queda, que es un tema que iría fuera del examen que vamos a ver. Ok, pero antes que eso vamos a ver si aplicamos ok, aquí tenemos más reacciones de halogenación de la primera parte con los hidrácidos. Entonces, en el caso de los compuestos con triple enlace, básicamente lo que haría es entrar dos veces el bromo aquí y los hidrógenos entrarían aquí. Aquí se formaría un CH3 y quedaría un dihalogeno así como vimos anteriormente. Y aquí se formarían entonces básicamente entrarían 4 hidrógenos en cada uno de estos carbonos que vemos acá. Quedaría bromo aquí, bromo aquí, bromo aquí y bromo aquí. Eso es hasta terminar con todos los dobles enlaces de la estructura. Entonces el bromo entraría una y otra vez hasta básicamente saturar todas las insaturaciones, valga la redundancia, con bromo en el caso de la segunda reacción. En el caso de la tercera reacción, básicamente se formaría un poliol, donde veríamos acá grupo OH aquí y grupo OH más o menos también aquí abajo. Se ve un poco enmarañado eso ahí. Copiar la estructura afuera. Ok. Control copy, B. Entonces, como decíamos anteriormente, entrarían alcoholes grupos OH aquí. Básicamente esto es súper sencillo. Pero tienen que repasar. Recuérdense que cuando el KMNO4 reactivo de Bayer en medio acuoso ataca compuestos insaturados, estos dobles enlaces, estos triples enlaces desaparecerían, quedaría un enlace sencillo y se formaría un poliol como vemos acá. Eso es de acuerdo a la reacción con el reactivo de Bayer. Entonces, ¿qué quedamos con el examen, profesor? El examen iría a la próxima de todo lo que hemos visto hasta ahora. Sí o sí, porque para aprovechar el tiempo. Y bueno, empezaríamos 10 minutos después de las 8. Es que esta semana, déjame explicarle, esta semana santa. Entonces, en la universidad la van a cerrar desde el miércoles, desde la 12 hasta el próximo lunes que viene. Bueno. Entonces, ya hay muchas personas, hablan más también, pero sé que hay muchos estudiantes que ya están con su familia desde el miércoles tanto a partir de las 12 como nueva clase. Entonces, imagino que muchos con su familia, para Villanos, para Campos, solo que creo que no van a tener tiempo para ganar el examen jueves, ya que no hay clases. Eso
poco. Yo no tomar el examen porque yo no voy a estar en mi casa. Y creo que muchos estudiantes de lo que están aquí tampoco pueden tomar el examen por eso mismo, porque es Semana Santa. Uno siempre hace planes con su familia. Entonces, es que yo veo que está un poco difícil. O si usted quiere, usted lo puede organizar para el próximo lunes, acordar con nosotros una hora cada uno pueda y no sería para el próximo jueves. Ok. Entonces, jóvenes, en el tercer ejemplo, ok, sí, porque está ya. Vamos a eliminar esto. En el ejemplo de lo que sucedería sería esto. Tendríamos entonces este alquino que en presencia de hidrógeno, catalizador puede ser níquel o paladio. Lo que sucedería sería una hidrogenación catalítica. Ya ustedes saben, en la hidrogenación catalítica tenemos una serie de compuestos, como un compuesto insaturado como este, con dobles enlaces. Tendríamos también hidrógeno gaseoso, sumado a esto como reactivo, hidrógeno gas. Ese hidrógeno a su vez se deposita en una placa de un catalizador. Ese hidrógeno bimolecular se uniría débilmente al metal, quedando cargado positivamente. El metal haría básicamente la función de retirar un poco de carga del enlace bimolecular del hidrógeno. Recuérdense que cuando hay una unión entre una molécula diatómica como este, lo que hay aquí es una densidad de carga entre ambos átomos. Entonces, básicamente el catalizador lo que haría es retirar un poco de esa carga, debilitar el doble enlace y facilitar entonces el ataque de los hidrógenos cargados positivamente a las insaturaciones. Y eso entonces es básicamente el propósito de los catalizadores. Entonces aquí entrarían entonces los hidrógenos a las insaturaciones. Ya los hidrógenos activos por el catalizador entrarían y formarían en este caso el compuesto que vemos acá abajo. El compuesto que vemos acá abajo, el que vemos aquí, perdón, que es en este caso el pentano. Entonces así es como a partir del metilpentino, del 2-metilpentino, se forma el dimetilpentano utilizando hidrógeno gaseoso, catalizador del níquel o paladio, y para producir la hidrogenación catalítica. La hidrogenación catalítica se utiliza industrialmente para producir las mantequillas, la margarina. Las mantequillas son grasas saturadas que se consiguen a través de la ruptura de los enlaces de las insaturaciones para producir un compuesto de mucho más alto, de más alta viscosidad y digamos con ese aspecto más sólido a partir de un aceite líquido insaturado. Entonces la hidrogenación catalítica se utiliza para producir las margarinas. Entonces aquí por último vemos la hidratación de un alquino, donde pasaría básicamente lo mismo. Se eliminarían los triples enlaces, quedarían enlaces sencillos, y entonces básicamente quedarían entonces los OH aquí unidos a ambos por ambos lados de acá del hidrógeno, y quedarían los hidrógenos del agua también a un lado de la estructura. Básicamente esta sería la reacción acá, y se eliminaría este triple enlace de el compuesto original. Básicamente esas son todas las reacciones. Son reacciones bastante sencillas, intuitivas, que no hay que explicarse demasiado, no son cosas tan complejas. Ahora se me aquí no controlé, entonces jóvenes, esto es lo que
lo que vamos a ver por ahora. Entonces voy a pausar la grabación